estimados y respetados directivos de FEINPRETUDI, representantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, queridos colegas de la prensa peruana, señoras y señores. Ante todo, mi saludo cordial desde Madrid, la capital de España, donde tanto ambiente hispanoamericano se respira, porque en el alma del madrileño, como en el de cualquier español de los que quieren a su patria, ese amor se extiende hacia el continente, donde un 12 de octubre memorable se encontraron dos culturas diferentes y a su vez plurales, y sus gentes llegaron a mezclar su sangre y su historia como jamás se ha llegado a conseguir en otros espacios geográficos. He grabado este mensaje con la intención de presentarles al doctor don Antonio Pedro Tejera Reyes, a petición suya, de la que me siento honrado, pues soy admirador de su importante obra docente, realizada en su tierra natal de Santa Cruz de Tenerife, donde fue fundador y es todavía jefe y director del Centro Internacional de Estudios Turísticos de Canarias y de algún centro de enseñanza más, alguno de ellos inaugurado hace ya muchos años, no solamente en Santa Cruz de Tenerife, sino también en Venezuela. Esa actividad ha sido continuada por el profesor reiteradamente en numerosas capitales de Latinoamérica y en otras muchas ciudades y pueblos del mundo. Y antes de hacer un dibujo breve en comparación con lo que merece el retrato completo del expositor, que nos llevaría aquí horas y horas, y naturalmente cuando ustedes comprueben su currículo tendrán que dedicarle algún tiempo para poder saber hasta qué punto es importante el doctor que como expositor internacional viene hoy a dar su conferencia. Digo que sin llegar a hacer una completa biografía, como no es el caso de la persona que voy a presentar, sí tengo que manifestar mi complacencia al saber que este evento ha sido organizado por la Federación Internacional de Prensa Turística Digital y dirigido a profesionales del turismo, periodistas y comunicadores. Lo considero muy adecuada manera de celebrar el segundo aniversario de la fundación de FEINPRETUDI, que ya en tan escaso tiempo ha dado muestra de su actividad en pro del periodismo especializado. Y un motivo más para que mi orgullo de presentar al profesor Tejera Reyes se multiplique es poder participar en este evento, aunque sea a distancia, ya que me considero pionero en la preocupación y enseñanza del periodismo especializado en turismo desde que fundé el año 1995 en la Universidad Complutense de Madrid, de la que fui profesor asociado en aquel tiempo y hasta mi jubilación, y de cuyas promociones anuales han salido alumnos que hoy son colegas cuya profesionalidad goza de indudable prestigio por la calidad de sus trabajos. En el caso del profesor que estoy presentando, lo primero que habría que decir es que no necesita presentación, y mucho menos en Latinoamérica, porque es bien conocido por su dedicación a un numeroso alumnado de toda clase, en toda clase de centros docentes, universitarios y académicos de enseñanza, y en algunas aulas también ha querido no solamente enseñar, sino también aprender o permanecer en las aulas para ejercer el debate con algunos profesores de las mismas. Especialmente esto ha sucedido en la Universidad para la Paz. Pero además, a todo este largo y fecundo trabajo de enseñanza, mi buen amigo Pedro Antonio es admirable por su constante colaboración periodística en muy variadas publicaciones, donde leerle, y lo digo desde mi experiencia de asiduo lector suyo, es un verdadero placer, dado su lenguaje preciso y precioso.
así como su memoria de un pasado vivido intensamente y cuajado de relaciones en gran número de países y en cientos de congresos, compartidos con presidentes, ministros, empresarios, profesores, periodistas, intelectuales y toda clase de personas destacadas en relación con el turismo y con su proyección en muy diferentes ámbitos. Observador infatigable, el doctor, hay que destacar que se trata de un crítico deseable, por cuanto su actitud es siempre de ayuda, siempre positiva, y sabe conducir al inmediato olvido todo lo que puede encontrar de negativo, mientras traduce el disgusto que siente ante lo mal hecho en agradables consejos que seducen a su interlocutor y lo llevan a la conveniente rectificación. En este sentido, el hecho de ser un relevante miembro del grupo de expertos de la Organización Mundial de Turismo, la OMT, sus conocimientos han enriquecido a ese organismo de las Naciones Unidas en una serie de temas que van desde el desarrollo sostenible hasta el de tanta actualidad como es el periodismo digital. Precisamente hoy, invitado como expositor internacional ante este auditorio universitario, el título de su conferencia, La comunicación digital y su excepcional importancia para el turismo, nos da idea del sentido práctico y la puesta al día que habita en la mente del doctor Tejera Reyes, quien nos abre la puerta con su magisterio a un nuevo camino periodístico interesantísimo al servicio del turismo del futuro, lo que viene a serlo también al desarrollo y a la paz. Pues según pienso, señoras y señores, turismo y paz son los dos extremos del puente más eficaz para alcanzar, al cruzarlo, la armonía mundial. He dicho. Tenemos la parte internacional, empezando con el doctor Antonio Tejera, que tiene una conferencia muy importante. Muy buenos días, distinguido auditorio. Ya no es un secreto para todas las personas en la mayoría de los países del mundo que estén pensando en un viaje. La prueba la tenemos ahora mismo aquí dentro. Seguramente no hay nadie que no esté pensando en un viaje, más cerca o más lejos, pero todos ya estamos pensando en un viaje. Es un movimiento social, socioeconómico que es imparable. En este momento esto es lo que tenemos. Ante este escenario, la comunicación digital tiene por delante un panorama donde el ejercicio de la profesión ha cambiado profundamente en el desarrollo de su cometido, lo cual ofrece una perspectiva absolutamente nueva, complicada y llena de posibilidades muy distintas a la que estábamos acostumbrados quienes escribían nuestros relatos turísticos, llámense periodísticos, llámense escritos de escritores, o sencillamente eso, personas aficionadas que escribían sobre un viaje que habían hecho a Grecia, a Portugal o cualquier lugar del mundo. Entonces, claro, hoy en día la forma de escribir no puede ser nunca igual. Yo siempre comparo las retransmisiones de los partidos de fútbol. Antiguamente había que decir hasta el color de las camisetas. Ahora ya no hay que inventar algo nuevo porque la camiseta y los zapatos y los pelados de los futbolistas se lo está viendo la gente. Entonces no puede ser igual a lo que estamos hablando. Estamos ante un mundo donde la información turística ha dado un giro de 360 grados. Efectivamente, ya lo vamos a ver dentro de un momento. De aquellos narradores de vocación literaria que hacían auténticas filigranas para explicarnos cualquier lugar, como por ejemplo el Cañón del Colorado, las calles de los viejos barrios de París, ahí donde está la fotografía del Moulin Rouge que antes hablaba con un francés que tenemos por aquí, el caminito de Buenos Aires, que todos habrán oído hablar de él y que habremos visto en imágenes fijas. Las diapositivas que hace unos años era el medio más común que teníamos. Hoy en día nos dan un paseo por caminito donde nos enseñan la puerta, la ventana, nos enseñan todo lo que sea y nos lo van a dar. Entonces
la forma de explicarlo y de venderlo, vamos a decir entre comillas, es muy distinta a la que se empleaba hace unos años. Por último, en las imágenes que estamos viendo la fuente de Trevi, ¿verdad? La fontana de Trevi, que todos conocerán su historia, pero es la misma cosa. El de la fontana de Trevi hay que tirar una moneda de espalda y pedir un deseo, en fin, todo eso. Eso antes había que explicarlo, ahora lo ponemos ahí y lo vemos hacer. Nos encontramos entonces ante una realidad cuya importancia aún no hemos podido evaluar debidamente y que debe estar siendo una de las revoluciones más importantes tanto en la enseñanza del periodismo como en la actividad de los escritores especializados en el tema, ya que en la actualidad se ha hecho una realidad la descripción de los elementos que ofrecen la pantalla. Muchos movimientos incluidos dejan muy poco para la imaginación y por supuesto más todavía compromete seriamente la veracidad de las imágenes que nos estamos viendo. Ya no podemos engañar al público diciendo lo que no es, porque lo vamos a estar viendo. El reto es cómo servirnos de esos elementos para elaborar nuestro trabajo literario sin caer en las formas arcaicas o repeticiones de las observaciones que no hace falta hacer porque las estamos viendo. Esa es la cuestión. Reflexionando sobre el particular, vemos como la retórica ha pasado a un segundo término y para exaltar la belleza de los paisajes, del cuidado de los detalles de un país, de la ciudad, de un lugar o de un objeto cualquiera, tenemos que caer en la interpretación del objeto por la descripción de la imagen, como ya estamos diciendo, ya no es necesaria porque la tenemos ante nuestra vista. Esta situación ha hecho que sea necesaria una transformación en la información que ofrecemos, que se escapa de los modelos tradicionales que hemos venido contemplando a través de la historia desde hace muchos siglos. Nos preguntamos qué hubiese sido de aquellos escritores de la antigüedad, y no tan antiguos, que basaban sus obras en largas y profundas descripciones de lo que posiblemente estamos contemplando y formalizamos hoy nuestra propia opinión. Yo soy un asiduo lector de obras y antiguamente veíamos obras de cualquier lugar y wow, tan legales, cantidad de escritores que eran San Grey, que eran unos auténticos escritores del paisaje, pero de los paisajes que ellos veían y lo veían como a ellos les parecía. Entonces, a lo mejor la interpretación que uno hacía de lo que ellos ponían era completamente distinta. Lo digo porque he sido y sigo siendo un continuo lector. Estamos entonces ante un medio informativo que ha sido y es una potente arma para la canalización del desarrollo turístico. Aquellos que con su preparación y conocimiento y experiencia saben interpretar la situación para poder vender sus productos son los que están posicionándose, como decimos, en los destinos emergentes y no tanto en los emergentes, también en los destinos clásicos que también están sufriendo una tremenda innovación. Hay un dicho que tenía la antigua Organización Mundial del Turismo, hablando de turismo, que es de lo que estamos hablando siempre, que decía que en algún lugar hay un turista para usted. Y eso es una verdad con un templo, o sea, no cabe la menor duda que en todas partes hay alguien que les interesa lo que nosotros tenemos. El asunto está en saber buscarlo y saber exponérselo para poder atraerlo. Es por eso que en estos precisos momentos el conocimiento se hace más que necesario para saber que la imagen de una playa no es suficiente para canalizar el turismo cultural a un lugar, ni tampoco la cordillera de los Andes o la cordillera de los Alpes europeas. Sin embargo, estos puntos
tienen una posible relación con ellos si sabemos aplicarle la parte histórica de estos lugares que sin lugar alguno poseen. Describir la belleza de un lugar puede implicar un cielo limpio, la abundancia de vegetación, la abundancia de su fauna, puede formar parte de una imagen si nosotros sabemos enfocarla bien y sabemos cómo y dónde venderla. Bien entendido que para ello tenemos que tener muy claras las preferencias de los mismos en los lugares donde queremos vender nuestros productos. En muchos casos tenemos la posibilidad de que el conocimiento y la habilidad es suficiente para crearles el deseo de visitarnos, conocernos y disfrutar de los bienes que poseemos. Esta labor, naturalmente, no está al alcance de aquellos que con su preparación no han podido saber detectar y analizar y ejecutar las acciones que redunden en beneficio de sus resultados. Parece conveniente que el legado que esté a punto logremos visualizarlo y logremos saber dónde venderlo y cómo saber venderlo. Esto es un diploma que me dieron a mí en el año 72 en el Congreso Internacional de Escritores y Periodistas de Turismo en Atenas, en Grecia. Lo estoy poniendo aquí porque en ese congreso la motivación era la importancia del paisaje en el turismo. En aquel entonces se valorizaba mucho y entonces yo llevé una serie de diapositivas, que es lo que había por entonces, y sobre eso hice la exposición de lo que había en Canarias en ese momento. Eso es del año 72, lo estoy poniendo para que ustedes vean lo que hemos transcurrido desde esa época. A continuación vamos a ver lo que era Cancún en 1970, vivir el cambio que ha dado. Nosotros le explicamos a cualquiera que eso era así y le entraba por uno de ellos y le sale por el otro. Bueno, ahora vamos a pasarle a ustedes unas imágenes, unos vídeos, son muy cortos, como 2 o 3 minutos cada uno, de unos lugares del mundo que yo he considerado conveniente para ilustrar lo que estoy diciendo, porque demuestra la tremenda importancia que tiene la visualización. Vamos a empezar primero con un puente, el puente de Cancún, en China, el puente más largo del mundo, tiene 36 kilómetros de largo. Tiene algunas explicaciones que se ven ahí, que no hace falta que yo se... Esa es la torre de control del cual se controla toda la actividad, y en la parte baja, como ustedes estarán viendo ahí, anuncia que hay un hotel, restaurante, servicio, todo lo tiene a la mitad casi del puente. También una obra preciosa de ingeniería. Jeju, esa es la isla, esa pequeña que estamos hablando, que precisamente es un ejemplo de desarrollo sostenible. Está muy cerca de China, entre China y Japón, a muy corta distancia. Pero la isla ha sido conservada por sus habitantes en todos sus sentidos. Tiene todo y está considerada ahora mismo una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Bueno, esto es el avión quizá en plan de lujo, el número 1 del mundo, lo menos que parece dentro de un avión. Y también
lo he metido en esta exposición a ustedes para que vean los avances que tenemos en todos los sentidos. Eso es un avión, ¿verdad? Muy poco le falta para parecerse a un hotel de 5 estrellas. Y ahora, por último, en esta exposición que yo les estoy haciendo, vamos a ver esta ciudad en China que no se le encuentra una explicación lógica de por qué se construyó. Esta construcción está toda en una zona montañosa, donde ustedes verán las dificultades que tuvieron que concurrir para poder hacer los accesos. Y sin embargo hay edificios que tienen hasta 6, 7, 8, 10 plantas. ¿No? Dice, ¿por qué hicieron eso ahí? No está claro, no se sabe. Pero todo es una zona completamente montañosa. Hemos querido resaltarle este mensaje para que ustedes vean lo excepcional que es la información digital. Todo lo que estamos viendo ahí, difícilmente hubiéramos podido describirlo, y si lo hubiéramos descrito lo hubiéramos hecho a nuestra manera, mientras que así lo hemos estado viendo como realmente es. Insistimos en que los métodos tradicionales en la presentación de los valores turísticos han sufrido una tremenda transformación, que aún hoy todavía no ha sido bien interpretada, ni sabemos todavía darle la forma adecuada en muchos casos, en la mayoría de los casos, para poder despertar el interés del público de visitar los lugares. Sin embargo, ustedes saben muy bien que si ofrecemos una imagen en movimiento de cualquier lugar en el sitio adecuado, vamos a conseguir el turismo, o por lo menos interesar a una serie de personas. No así con las imágenes pasivas ya, que hoy ya no indican nada, porque poner en una fotografía, por ejemplo, las imágenes de Machu Picchu, eso lo ha visto todo el mundo, pero si nosotros planteamos un recorrido donde se vea toda esa parte y que se vea un movimiento de personas viendo, no viendo, que se vean los detalles acercándonos hasta nosotros, la imagen es distinta, y no cabe la menor duda que el turismo cultural hoy en día es una de las fuentes más fuertes que se está desarrollando en el mundo. Ese turismo va a tener la posibilidad de viajar a esos sitios. Hay que calibrar, que explicar, que analizar y que interpretar. Las imágenes las tenemos presentes, hay que interpretarlas, insistimos, según a quienes se les estemos presentando y a los intereses que les suponen sea su preferencia. Esto no es fácil, ni se aprende a ejecutarlo en un día. Es motivo de profundo y serio estudio donde entran de lleno la psicología y la sociología y el entendimiento de la capacidad humana para adaptarse al medio ambiente y a sus circunstancias. Tenemos un reto importantísimo, que es prepararnos para actuar ante ese escenario. Los países, sus habitantes, sus directivos tienen la obligación y la necesidad de buscar los más útiles elementos para desarrollar sus recursos turísticos, como bien dice el Código Ético Mundial para el Turismo. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las comunidades en cuyo territorio se encuentren tienen, con respecto a ello, derechos y obligaciones. Volviendo por último a uno de los preámbulos del Código Ético Mundial del Turismo, como un recuerdo de nuestra participación en su gestación y a su aprobación por la Organización Mundial del Turismo allá por el año 1999,
en la Asamblea General celebrada en Santiago de Chile, decía lo siguiente: expresamos nuestra voluntad de promover un orden turístico mundial equitativo, responsable y sustentable en beneficio mutuo de todos los sectores de la sociedad en un entorno socioeconómico internacional abierto y liberalizado. Rotary Internacional, como ustedes saben, la asociación de servicios más importante del mundo, la más grande, precisamente el 23 de febrero pasado cumplió 114 años de su fundación. En su principio está muy clara cuando aconseja que toda esa exposición que nosotros hemos hecho antes y que servirá a sus objetivos si se establece rodeada de la buena fe, el deseo de la prosperidad de todos nuestros semejantes, su influencia en su consecución en la paz mundial, aplicando el ideal del servicio en todas las naciones del mundo por el compañerismo de sus habitantes y en su vida profesional, familiar y pública. Todo este conglomerado de hechos y situaciones que hemos estado viendo aquí, sus circunstancias y sus realidades, no servirán de nada si no están acompañadas de la amabilidad, la educación, la cortesía, el trato cordial y afectivo que tenemos que darle en nuestra convivencia a todos nuestros semejantes. Edith, muchísimas gracias por tu atención. La otra pregunta que tengo aquí es muy interesante y sobre de ella pienso escribir próximamente porque es algo un poco desconocido. O sea, nosotros a través de los avances que tenemos de sociólogos, estoy hablando de la Organización Mundial del Turismo, que tiene su equipo de sociólogos regados por el mundo, que no están estudiando en realidad el movimiento de la gente, sino están estudiando el porqué del movimiento. Esta pregunta que me están haciendo aquí referente a cómo se captaría el turismo chino, que precisamente ahora anda por los 180 millones y en el año 140 millones y en el año 2030 se supone que va a pasar de los 280 millones de turistas internacionales, así como la misma cantidad de turismo receptor que van a ir a la China, a conocer la China. Va a ser el primer país del mundo turístico, va a superar a Francia. Bueno, la pregunta es muy interesante, porque tenemos la costumbre de pensar en las ferias turísticas. Y cualquier país organiza un stand y se lo lleva y lo pone en la feria de Berlín, en la de Madrid, en la de Inglaterra, porque vienen muchos ingleses o porque viajan mucho los alemanes. Pero no nos damos cuenta que en Berlín, por ejemplo, hay X millones de habitantes y de los X millones viajan un porcentaje de esos millones. Entonces, el lugar ideal para captar los turistas, por ejemplo, de lo que estamos hablando, en los turistas chinos, para traerlos o moverlos al lugar, y no estoy hablando solamente de chinos, sino de cualquier otro país que nos pueda interesar. El mejor lugar es ir al sitio donde están los turistas chinos. Es decir, los turistas chinos los vemos pasando por las ruinas de Grecia para arriba y para abajo, a todos lados. Entonces, todos los que están ahí son chinos turistas, no son los chinos que viven en Shanghái, son chinos que son turistas de verdad ya. Entonces, el lugar de captar el turismo de cualquier otro país es ver dónde están la gente de ese país que viaja. Esto no lo están aplicando en general. No me gustaría decirlo, pero los organismos empresariales y políticos mundiales que están yendo a eso, a la feria de Berlín,
porque los alemanes viajan mucho. Pero claro, en la feria de Berlín lo que hablo, Berlín tiene X millones de habitantes, de los cuales el 4, el 5, el 6, el 10, el 20% viaja, pero los demás no. Entonces, ¿dónde hay que ir? A donde están los que viajan. Parece una cosa tan simple como lo que estoy diciendo, pero es así. Porque si aquí habemos todas estas personas, pero no tenemos capacidad de viajar o no nos interesa viajar, a lo mejor solamente hay 20 que pueden viajar. Entonces, si hacemos la publicidad o la promoción sobre esos 20, será positiva, pero si la hacemos ante todo, eso se diluye, estamos perdiendo dinero y tiempo. Esa es una de las contestaciones. Aquí estoy viendo un chorro de preguntas. Seguramente que muchas serán casi iguales, me supongo. Esta sobre el rol de la prensa turística digital. Estamos hablando de lo mismo, es vital. Esto mismo que yo les estoy diciendo a ustedes sobre cómo buscar los turistas, la prensa turística digital debe de informar sobre estos temas y debe de matizarlo, porque yo lo estoy diciendo, pero habría que ver la problemática de cada lugar a donde llega la prensa. Por ejemplo, el caso que yo les estoy contando, hay revistas digitales de esos que pasan ya de 120 países donde se lee. Entonces, ¿qué es lo que hay que estudiar? La forma de llegarle al público. Pero eso no se puede hacer sin conocimiento. Generalmente hasta ahora, los organismos mundiales de los distintos países, sin precisar para ningún país, se están moviendo por impulsos políticos, por impulsos empresariales. Por esa misma razón, dicen, no, es que los españoles están viajando mucho. Pues voy a hacer propaganda en España. España tiene 80 y tantos millones de habitantes. Vaya usted a hacer propaganda donde estén los españoles que viajan. Así de sencillo, no hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Lo del turismo sostenible, supongo que la mayoría de ustedes saben en qué consiste. En mantener lo que es, no en sostener como algunos malos políticos entienden, en sostener el movimiento del turismo, es decir, si me viene un 4%, conseguir que todos los años haya un 4%, no. Se trata de mantener las características que dan lugar a la venida del turismo, que es el desarrollo del turismo, no cargarnos nuestras señas de identidad por hablar mal y pronto, sino intentar mantener nuestras señas de identidad, lo cual en muchísimos casos se han perdido. En una gran mayoría de países se han perdido las señas de identidad. Y si queremos puntualizar, se siguen perdiendo en el tiempo, porque la juventud viaja. La juventud no le logramos inculcar nosotros que tienen que cuidar, qué sé yo, las tradiciones de Perú, por ejemplo. No se lo inculcamos, no inventamos, creamos fiestas en las cuales se revalorice todas esas raigambres de nuestras raíces, no las cuidamos. Entonces se van perdiendo con el tiempo, porque la evolución de la sociedad va cambiando y se va innovando y se va olvidando realmente las raíces. Yo tengo muchas pruebas, imagínense si tendré pruebas por lo que les conté al principio, o sea que he visto transformarse una isla que era de emigrantes a una isla donde hoy llegan remando los africanos, o sea que ya son unas islas que están invadidas, unas islas que eran puro emigrantes. Las Islas Canarias toda la vida fueron una colonia española anclada en el Atlántico a 2.000 kilómetros de Madrid, donde los grandes escritores españoles venían desterrados. Es decir, Francisco Franco, el dictador, vino desterrado a Canarias y de Canarias organizó el golpe de Estado que duró 40 años. Pero vino desterrado porque Canarias era el lugar más lejano donde lo podían mandar. O sea, y así pasaba con todos los grandes escritores, Unamuno, yo que sé, un montón de ellos, los mandaban a las islas que eran un desierto. Las islas, todos los canarios, ustedes los tienen aquí en Perú. Hay canarios también, hasta debajo de las piedras, los canarios emigraban todos hacia América. Nadie emigraba hacia Europa, emigraban hacia América. Bueno, la importancia que deben dar a la prensa de lo que ustedes hayan
deducido de lo que yo he hablado aquí, pues esa sería la importancia que debían de dar. Las autoridades locales, me preguntan aquí, deberían de darle la importancia que realmente tiene. Ya yo lo digo, que es excepcional la digital, la difusión digital hoy es excepcionalmente importante. Porque no es lo mismo que uno lea en un periódico de 3 líneas diciendo que tal sitio es muy bonito y que tiene esta característica, que lo vea. La cosa es muy distinta. A mí me hace mucha gracia estas cosas porque hablando del campeonato mundial de fútbol, no recuerdo cuál era, que se celebró aquí en Perú, la Copa América o algo así, daban la imagen de los campos de fútbol. Lo lógico que hubiera antes una programación en la cual se proyectaron las imágenes del lugar donde se iba a jugar el encuentro. Eso, los europeos eso se lo tienen inventado hace años, pero eso sería lo ideal. Y dentro de eso, una publicidad sublimal en la cual se destaquen lo que estamos hablando, las características especiales que tienen los distintos sitios. Eso sería lo ideal. El cambio climático no lo podemos evitar. Hay regiones que son de turismo de invierno. Afortunadamente hoy son regiones fuertes, de un turismo de lujo caro. Y claro, porque una equipación para turismo de invierno no es un suéter o una camiseta. Eso tiene que ser algo muy superior. Entonces, el cambio climático, las estaciones tienen que estar de acuerdo con su promoción y demás con relación al clima que tengan. Insisto en la frase que dije antes, en algún lugar hay un turista para comer. Lo que no podemos ir a vender climas cálidos en el Caribe, porque ellos se están muriendo de calor. Tenemos que ir a vender nieve, frío y demás. Entonces es el sitio clásico donde podemos ir a vender turismo de invierno. Pero turismo de verano, ir a venderle. Recuerdo una anécdota, hace ya muchos años, en la playa de Copacabana, en una agencia de viajes, había un tremendo cartel, un banner de eso de arriba abajo, con una joven que se le veía en la frente, se le veía una playa. Y decía, visite España, las mejores playas de no sé dónde. Era un lugar de España. Moviéndola en la playa de Copacabana. Ustedes dirán quién iba, qué clase de publicidad es esa, ¿no? Entonces, cuando lo que tenía que ir a vender allí es todo lo contrario, lo que ellos no tuvieran. Igual ocurre con la gastronomía. Me pregunta algo sobre el turismo solidario. La persona que lo preguntó, que levante la mano, a ver si está bien. Bueno, sobre ese turismo tenemos ahora un debate fuerte, muy fuerte. Porque hablando de esto, hay un movimiento tremendo, sobre todo del norte de Europa hacia el sur. La evolución de la sociedad ha hecho que en las casas los hijos vayan dejando espacio. Entonces, en esa parte de Europa se han dado cuenta que tienen a lo mejor, vamos a hablar de las Islas Canarias, tienen 2 habitaciones vacías. Entonces ponen un anuncio en un periódico de Londres donde alquilan las habitaciones a un precio que no tiene nada que ver con los hoteles. Y te dicen incluso que puedes usar la cocina, que puedes usar la lavadora, que puedes hacer... Ese turismo está empezando a aparecer. Y hay una controversia, hay una parte de los hoteleros que lo consideran como que es una competencia. Y hay otros que opinan como yo, que no es competencia. Porque el turista que viene en esas condiciones a vivir en una casa donde sabe que no tiene los servicios de un hotel, tiene que ser distinto al que viene a un hotel. Entonces, están en esa controversia. Eso está funcionando. Es decir, cada vez hay más turismo solidario. Y parece lógico, porque si tú tienes una casa donde se te han quedado libres 2 habitaciones y es una casa propia y las habitaciones las tienes vacías, incluso te ayudan si viene alguien
con un buen currículo, que no vengan unos malandros como dicen los venezolanos, sino que venga alguien serio y se pase una temporada y de paso económicamente te renta. Y por último tenemos otra aquí. Yo creo que no, la que habla de cambiar los retos de la meta del 2030, yo creo que no. Yo creo que no debían de cambiarse. Yo creo que los retos son los mismos. Estamos pensando lo mismo, todo lo que hay pendiente para hacer de aquí al 2030, yo creo que más o menos se está cumpliendo. Lo que ocurre es que el movimiento social del turismo está aumentando desaforadamente. Cuando se creía que esto iba a aumentar entre un 3, un 4, un 4,5%, el año pasado casi llegó a un 8%. 87 millones de turistas nuevos internacionales. Entonces, ¿a dónde fueron? ¿A dónde van? Porque una de las características que tiene el turismo es que no hay repetición. El que viene aquí una vez, cuando tú le dices el año que viene, mira, vamos a ir a Lima, un 90% te dice, no, ya yo Lima la conozco, yo quiero ver Santiago de Chile, o quiero ver Quito, o quiero ver, porque la sociología de la humanidad ya va por otro camino. Antes eso, nosotros las Islas Canarias teníamos gente que se le daba un diploma por ser el visitante del año número 25 que venía a Islas Canarias. Eso ya aún no se ve. O sea, ya hoy, si tú conoces un sitio y aunque lo hayas pasado bien, vuelves a lo mejor por segunda vez, pero la tercera vez tú quieres conocer otra cosa. Eso es la realidad. A ver cómo estamos viendo ahí una escena. Estoy seguro que a más de uno le han dado ganas de visitar alguno de los sitios que hemos visto ahí, porque es lógico, además. Entonces, ese es el movimiento que tiene el turismo actualmente y hacia dónde vamos. Yo creo que más o menos le he dado una idea clara a ustedes y supongo que las respuestas estén de acuerdo con lo que ustedes querían. Con que muchísimas gracias y a disposición de ustedes para cualquier cosa que deseen.